En el 2005, cuando tenía 18 años, vivía en Uvalde, Texas, en un vecindario modesto típico del rural de Texas, cerca de 1 hora y media de la ciudad más cercana, San Antonio. Mi opción de educación era un colegio comunitario local, ya que era lo único que mis padres podían costear. Mi buen amigo del instituto, Andrew, se trasladó a San Antonio para estudiar en el San Antonio College. Él vivía en un pequeño apartamento a las afueras de la ciudad con un compañero de cuarto, y su novia solía quedarse allí. Con frecuencia lo visitaba. Un fin de semana me invitó a pasar la noche, así que decidí llevar mi vieja y leal camioneta Toyota del 95. Solo bromeo, el vehículo era un desastre. Ni siquiera funcionaba el medidor de gasolina, siempre tenía que recordar la última vez que llené el tanque y reiniciar el odómetro. Tomé la ruta 90, un camino directo desde Uvalde hasta San Antonio. Estaba en la carretera alrededor de las 3:00 p.m. un viernes y no había tráfico en absoluto. Llegué a casa de Andrew a una hora razonable. Su novia no llegaría hasta mañana, así que esa noche íbamos a salir. Paramos en una licorería y bebimos en su apartamento con su compañero de cuarto. Luego, los tres fuimos a un bar de mala muerte que solía hacer la vista gorda con las identificaciones falsas. Básicamente, eso fue nuestra noche. Regresamos a su apartamento alrededor de las 2:00 a.m. después de comer algo. Dormí en el sofá. El siguiente día casi habría sido lo mismo, pero Andrew y su novia tuvieron problemas todo el día. A medida que ambos se emborrachaban, ella comenzó a gritarle frente a mí y la situación se volvió realmente incómoda. Realmente no bebí mucho ese día porque ya dudaba de quedarme a pasar la noche con ella. Eventualmente, decidí que simplemente me iría a casa. Me despedí de todos y comencé mi viaje de regreso a casa. Era muy tarde en la noche, tal vez alrededor de la medianoche o un poco antes. La ruta 90 estaba desierta a esta hora, así que iba rápido, o al menos rápido para los estándares de mi camioneta. Pero de repente el motor comenzó a fallar. Sentí cómo se me caía el corazón por completo al darme cuenta de que olvidé llenar el tanque. Reduje la velocidad, pero era demasiado tarde. El motor se apagó. Me orillé al lado de la carretera e intenté arrancarlo varias veces, pero no sirvió de nada. Saqué mi teléfono celular, tan malo como mi camioneta, e intenté conseguir señal. Nada de señal, ni siquiera podía llamar pidiendo ayuda. Solo pude encender las luces de emergencia y esperar a que un buen samaritano pasara. No creerías cuánto tiempo estuve sentado al lado de la carretera antes de ver luces. Agité los brazos mientras el auto se acercaba, pero pasó de largo, ignorándome. Esto sucedió nuevamente después de otros 10 minutos más o menos. Empezaba a sentirme desesperanzado, pensando en simplemente dormir en mi auto y esperar al amanecer para pedir ayuda. Así que eso era lo que iba a hacer. Entré en mi auto, saqué la llave del encendido para apagar la batería y simplemente ajusté mi asiento para dormir. Escuchaba ocasionalmente autos pasar como cada 10 minutos, pero no me parecía que valiera la pena intentar detenerlos en la oscuridad. Parecía sospechoso tanto para mí como para la gente en los autos. Pero cuando estaba a punto de quedarme dormido, el cierre de una puerta de auto detrás de mí me despertó. Miré en el espejo retrovisor y vi un auto estacionado detrás de mí, con las luces apagadas. Di la vuelta para echar un vistazo mejor. Era una camioneta grande, pero no pude ver a nadie dentro ni afuera. Tal vez alguien se detuvo para ayudar. Salí del auto y dije, «Perdón», sin recibir respuesta. Caminé más cerca de la camioneta solo para confirmar que no había nadie dentro. Luego volví a mi auto. Esto era extraño. Miré hacia los árboles en el lado de la carretera. Tal vez alguien estaba orinando en el bosque. Volví a entrar en mi auto y cerré la puerta con llave. Esto era demasiado extraño. De repente golpearon mi ventana. Salté y miré para ver a un hombre mirándome y sonriendo. No hice nada aún. Él dijo, «Oye, amigo, ¿necesitas ayuda?». Bajé la ventana un poco y dije, «Oye, me quedé sin gasolina». El hombre dijo, «Esa es una situación complicada. Sal y ayúdame con esto rápidamente». Cuando dijo esto, pensé que se refería a ayudarlo con un bidón de gasolina para llenar mi tanque o algo así. Así que salí de la camioneta y cerré la puerta,
esperando que me llevara a su camioneta. Pero se quedó allí, mirándome porque era mucho más alto, aún sonriendo, y dijo: «Necesito que vacíes tus bolsillos, por favor». Me llevó un segundo procesar lo que quería decir. Literalmente era un estudiante universitario sin un centavo y conducía una camioneta vieja. No iba a ser robado del único dinero que tenía y de mi teléfono. Salí corriendo en dirección a los árboles. Soy pequeño, pero rápido. Me di la vuelta y vi que me perseguía. Una vez que llegué al bosque, zigzagué por todos lados hasta que parecía perderlo. Luego me agaché detrás de un gran árbol para recuperar el aliento. Cuando lo escuché acercarse, callé mi respiración. Lo escuché decir en voz alta: «Te mataré, pedazo de...». No sé si lo decía en voz alta por enojo o si quería que lo oyera, pero estaba demasiado asustado para moverme. Incluso después de escuchar que sus pasos se alejaban, no me moví. De hecho, me quedé en esta posición el resto de la noche, finalmente tumbándome detrás de este gran árbol hasta el amanecer. Regresé a la carretera para encontrarme con que la camioneta detrás de mí se había ido, pero las puertas de mi camioneta estaban abiertas. Descubrí que mi guantera había sido registrada y completamente vaciada de cualquier cosa de algún valor. Mi sudadera con capucha también fue tomada, la cual tenía algo en el bolsillo, estoy seguro. Finalmente, logré hacer señas a un buen samaritano y él me llevó a la gasolinera más cercana. Compré una lata de combustible, la llené de gasolina y el hombre me llevó de vuelta a mi auto. Llené el tanque lo suficiente como para conducir hasta una gasolinera y llenarlo por completo. Luego me fui directo a casa. Esta fue una experiencia de aprendizaje en la vida real para mí. Hay personas malas por ahí que intentarán aprovecharse de ti cuando estás en una posición vulnerable. Pero también hay personas buenas, como el hombre que me ayudó cuando tenía 18 años. Era muy inmaduro y crédulo. Era algo así como un idiota en la carretera, tocando la bocina cada vez que me impacientaba, casi cortando a la gente. Mirando hacia atrás, ahora sé que fue muy estúpido, y si alguna vez tengo hijos, seré mucho más estricto con ellos en cuanto a su manejo. Dicho esto, conduje mucho para alguien de mi edad. Me fui a la escuela a 5 horas de distancia de casa. No importa qué día de la semana, el tráfico siempre se vuelve atroz cuanto más cerca estoy de casa. Así que durante las vacaciones conduciría a casa por la noche para evitar esto. Pasa de un viaje de 4 a 5 horas a un viaje de 3 horas. Fue el comienzo de las vacaciones de invierno después de que terminó el semestre de otoño. Todos mis amigos se fueron a casa el mismo día. Solo esperé hasta más tarde en la noche para salir, porque no hay nada que odie más que el tráfico. Solía conducir un Mazda 3 al que le daba una paliza, y admito que solía ser conocido por llevar mi auto con el tanque casi vacío constantemente. La gente comentaba sobre eso siempre que estaban en el auto conmigo, y siempre les aseguraba que el auto aún tendría al menos 30 millas para recorrer incluso después de que la aguja llegara a E. Descubrí esa noche que estaba equivocado. Estaba a solo 1 hora de mi viaje por la interestatal. La aguja estaba en E, y estaba arriesgando mi suerte esperando una señal de una estación de servicio en lugar de buscar la más cercana en el mapa. El auto empezó a hacer ruidos extraños de repente y a dar tirones, y ahí fue cuando me di cuenta de que tal vez había agotado el tanque esta vez. Salí por la primera rampa de salida y esperaba que llevara directamente a una gasolinera. Pero esta salida estaba oscura, sin luces de la calle y solo bosques a ambos lados. Tenía miedo de reducir la velocidad y perder velocidad porque no sabía si tendría suficiente gasolina para encontrar una estación de servicio. Pasé por el cartel de pare al final de la rampa y giré bruscamente en la carretera intersección, que era otra carretera oscura rodeada de bosques. Estaba jodido. El auto finalmente se detuvo y el motor se apagó. Las cosas solo empeoraron cuando saqué mi teléfono y vi que no tenía barras. Tengo T-Mobile, que es la peor recepción posible en cualquier lugar lejos de una ciudad importante. Intenté llamar al 911 porque fui estúpido y pensé que el 911 funciona incluso sin recepción. Por supuesto que no lo hizo.
Tenía miedo porque no sabía qué hacer. Encendí las luces de emergencia y solo esperé a que alguien pasara. Pasó mucho tiempo antes de que viera luces acercándose. Cuando lo hice, encendí mis luces para llamar su atención. Pero me pasaron, dieron la vuelta y se detuvieron en la hierba detrás de mí. Pero no sabía quién estaba saliendo de ese auto, y yo era una chica indefensa de 18 años. Solo bajé un poco la ventana mientras se acercaba este hombre. Le dije que necesitaba ayuda, me había quedado sin gasolina. Se ofreció a llevarme a la gasolinera más cercana. Era un tipo calvo con gafas, parecía confiable. No tenía otras opciones aparentes, así que acepté su oferta. Salí del auto y lo seguí a su auto, asegurándome de cerrar las puertas primero. Su auto era un Honda negro, probablemente del 2010. Olía raro dentro de su auto, no podía identificar cuál podría ser el olor. Hizo un U-turn y comenzó a conducir en la dirección que estaba conduciendo antes. Hizo conversación conmigo, preguntándome de dónde era y haciendo preguntas básicas. Fui honesta con él, estaba conduciendo de regreso a casa desde la escuela. Dijo que vivía en la zona y que no recibían muchos forasteros saliendo de la interestatal para este tranquilo pueblito. La ruta que estábamos tomando carecía de edificios por todas partes, solo había bosques. Le pregunté si conocía alguna estación de servicio y él dijo, sí, un poco más adelante. Empecé a escuchar golpes y golpes provenientes de la parte trasera del vehículo. Al principio pensé que tal vez eran golpes en la carretera o un objeto suelto en la cajuela. Él parecía seguir hablando y hablando, sin detenerse. Finalmente, llegamos a una especie de área con aspecto de pueblo. Había algunas luces y edificios al fin, un diner y algunas casitas. Había un semáforo en la primera intersección, desde que entré a su auto. Nos detuvimos y, por primera vez, hubo silencio. Entonces escuché el inconfundible sonido de alguien gritando en la cajuela, seguido de golpes y golpes. Presenté un informe, dada la gravedad de lo que estaba informando, que escuché a alguien en la cajuela del auto. Tuvieron que obtener cada último detalle de mí sobre el auto del hombre, su apariencia y dónde me recogió. También me llevaron de vuelta a mi auto para incluir la ubicación de recogida en el informe. También me ayudaron a ponerme en contacto con la asistencia en carretera, que eventualmente vendría a mi ubicación para llenar mi auto de gasolina. Esta fue, en general, la experiencia más aterradora de mi vida. Me sacudió hasta la médula. Mi horario de trabajo fluctúa, a veces trabajo de día y a veces de noche. Esto sucedió en una noche que estaba camino a casa después de un turno de noche, así que debían ser alrededor de las 3:00 am. Mi teléfono estaba casi muerto, tenía hambre, estaba cansada y solo quería conseguir algo de comida y dirigirme a casa. Paré en la gasolinera para comprar $10 de gasolina y también un paquete de sándwich, que procedí a comer dentro de la cafetería de la gasolinera. Un tipo sospechoso me observaba un poco hasta que salió del edificio sin comprar nada. De repente, el nivel de mi gasolina cayó bruscamente. Al principio pensé que la computadora estaba fallando, así que me detuve y reinicié el auto, pero la aguja seguía en E. Intenté continuar conduciendo, pero el motor se apagó. Comencé a tener un ataque de pánico. Llamé a mi esposo lo primero y gracias a Dios respondió. Le pregunté cómo era posible que mi auto se quedara sin gasolina después de haberlo llenado recientemente, y cuando salí del auto, olí gasolina. Le dije esto y me dijo que parecía que tenía una fuga. Me dijo que iría directo y que llamaría a nuestra asistencia en carretera. Apagué el encendido y cerré la puerta con llave para que las luces se apagaran. Mi teléfono estaba al 2%, así que le dije que me enviara un mensaje cuando estuviera cerca. Corrí fuera de la carretera hacia la primera casa que encontré. Corrí por el largo camino de entrada y hasta la puerta principal. Todas las luces de la casa estaban apagadas. Toqué el timbre varias veces de todos modos. Eventualmente, una luz se encendió y luego la puerta se abrió. Un hombre de unos 60 años abrió la puerta, parecía que acababa de despertarse. Le pedí usar el baño y sé con certeza que lo vi dejar caer algo en el agua. Salió de la vista del espejo
Pero el grifo seguía corriendo. Corrió durante unos sólidos 30 segundos antes de que lo apagara. Volvió a la sala de estar con un vaso de agua y me lo entregó. Le agradecí y se sentó. Simplemente me miró y me pidió que explicara la situación nuevamente. Le respondí que solo necesitaba desesperadamente un cargador para poder contactar a mi esposo. Dijo, «Está bien», y subió las escaleras. Revisé mi teléfono después de que dijo esto, me levanté y caminé directo hacia la puerta. No soy una idiota. Una vez afuera, corrí de regreso por el camino hacia la carretera. Sentía ganas de vomitar. No podía creer que en una sola noche casi fui víctima de 2 hombres sospechosos diferentes. Avancé a lo largo del lado de la carretera detrás de los árboles. Saqué mi teléfono y envié mi ubicación actualizada, y justo en este momento mi batería murió. Esperé hasta que vi los faros familiares de la camioneta de mi esposo. Salí agitando los brazos y le dije que no, esperemos que venga la grúa. Esperamos bastante antes de que llegara. Remolcaron mi auto a mi concesionario, donde revisarían el auto al día siguiente. Mi esposo tenía razón. Mi auto fue vandalizado y la línea de combustible fue cortada por completo. Gracias a Dios que tenía los próximos días libres porque necesitaba tiempo para recuperarme mentalmente de esa noche. La idea de que 2 veces en una noche estuve a punto de ser víctima de algunos hombres sospechosos, simplemente no podía superarlo.